Vamos a hablar hoy sobre lo que vendría siendo la fuerza y lo que vendría siendo el movimiento, ¿ya? Vamos a hablar sobre las características principales, em, concepto relacionado directamente con la física, ¿ya? Vendría siendo nuestra sexta clase. Entonces, el contenido que vamos a revisar hoy día está en su manual de estudio aproximadamente entre las páginas 118 y 130, donde está el contenido número 4 de movimiento y fuerza correspondiente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos conceptos. Vamos a ver los tipos de clasificación de la fuerza. Em, Vamos a ver cómo se define propiamente tal, cómo se mide y algunas unidades de medida relacionadas a lo que vendría siendo la fuerza. Entonces, el objetivo de esta clase o de esta unidad es que ustedes puedan reconocer o puedan describir algunos conceptos relacionados con el movimiento por un lado y por otro lado la fuerza. Ya entender de que sí o sí estos dos conceptos están muy estrechamente relacionados, en donde si es que se hace presente una fuerza, sí o sí vamos a tener como resultado un movimiento. ¿Ya? Ahora bien, cada uno tiene sus diferencias y particularidades y las vamos a conocer el día de hoy. Entonces vamos a partir definiendo cada uno de estos conceptos, quizá muy a grandes rasgos. Primero, una fuerza se va a definir como un tipo de acción que cuando actúa sobre un cuerpo de cierta masa le va a provocar un efecto. Y este efecto lo podemos denominar como movimiento, que vendría siendo básicamente un fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar. Y esta circunstancia se debe al hecho de que sobre ellos se aplicó o se generó una fuerza. Si nosotros vemos la imagen, podemos usar ese ejemplo para poder entender de que esa pelota, por ejemplo, se encuentra en un estado de reposo y frente a este golpe que le da con la pierna, ¿cierto? Esta pelota entra en movimiento. Entonces, cuando se realiza la aplicación de una fuerza a algún objeto determinado, pueden existir o presentarse dos efectos, los cuales pueden suceder de manera simultánea, pueden suceder al mismo tiempo, como puede suceder uno solamente. Y estos son, el primero, se dice que cuando se aplica una fuerza a un objeto, se provoca una modificación del estado de movimiento. Esto quiere decir de que si esa pelota se encuentra en un estado de reposo, luego de que yo la golpeo, se va a modificar su estado de movimiento y va a entrar en un desplazamiento, o sea, se va a mover. Ya dejará su estado de reposo. Y al mismo tiempo, si este golpe con la pierna es lo suficientemente fuerte, o sea, tiene el suficiente nivel de fuerza, puedo provocar que a medida que la pelota se vaya desplazando, esta pelota pueda surgir o, ¿cómo se puede decir? Pueda tener ciertas deformaciones. Puede que en algún momento esta pelota esférica se deforme levemente, teniendo algunos cambios o algún efecto en su forma, ¿ya? Pero son, ¿cómo se puede decir? Son efectos transitorios. Una vez que retorna al estado de reposo, estos dos efectos ya dejan de producirse. Entonces, en este ejemplo se puede ver la relación que existe entre lo que sería la fuerza y el movimiento. O sea, de que esta pelota, si es que en algún momento no se le aplica ninguna fuerza externa, puede que esta pelota se mantenga en un estado de reposo y que se mantenga quieta por un lapsus de tiempo muy largo, si es que no se le aplica ninguna fuerza. En este caso, la fuerza que se le aplicó fue este golpe con la pierna, que vendría siendo prácticamente una fuerza externa, que se le aplica a la pelota y esta pelota puede cambiarse y puede moverse. Entonces, sí o sí, cuando vamos a hablar de una fuerza y la aplicación de una fuerza, tenemos que entender de que va a existir una relación.
ya una relación directa entre los dos objetos, en este caso entre el objeto que genera la fuerza y el objeto que recibe la fuerza. ¿Ya? Se dice que hay una interacción porque muchas veces o están en contacto directo o existe una relación a distancia. ¿Ya? Sí o sí debe existir o deben permanecer dos cuerpos para poder realizar esta interacción. Uno, un cuerpo por sí solo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Es por esto que sí o sí se necesitan los partícipes de dos cuerpos para generar o entender esta relación entre la fuerza y movimiento. Ahora, la fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección y se representa a través de vectores que básicamente son flechas. Esto se utiliza para poder estudiar lo que vendrían siendo la fuerza y los movimientos en relación a medición de fuerza, mediciones de direcciones y cómo en algunos puntos todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se anulan para que éste se mantenga en reposo. Entonces, sí o sí tiene que haber una interacción. Por ejemplo, si vemos la chica que está levantando la pesa, esta chica tiene sus manos fuertemente afirmadas con la barra, entonces le transmite todas las fuerzas musculares para mantener la barra encima. Existe una relación directa entre estos dos objetos. Por otro lado, la chica que va a hacer el lanzamiento de la bala también tiene la mano en contacto directo con la bala, la cual, frente a un movimiento con su miembro superior, va a provocar este lanzamiento. Ahora, a diferencia, si observamos, por ejemplo, el imán, existe una fuerza de atracción entre el imán y lo que vendría siendo la moneda, pero por una fuerza la cual no está en contacto directo, sino que existe una relación a distancia. Lo mismo pasa con la fuerza de gravedad. Si nosotros vemos ese árbol en donde va cayendo la manzana, podemos entender de que no hay ninguna fuerza que esté en contacto directo con la manzana, sino que es una fuerza a distancia, que vendría siendo la fuerza de gravedad. Entonces, una fuerza, sí o sí, es una interacción entre dos objetos. Sí o sí tienen que existir dos objetos, ya que como lo dijimos ahora, un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo, necesita que una fuerza sea aplicada de manera externa, a menos que tenga, ¿cómo se puede decir?, el desarrollo, la evolución suficiente como por ejemplo el ser humano, que tiene la capacidad de poder generar movimiento ¿cómo se puede decir?, por las fuerzas del propio sistema esquelético, si lo podemos decir, o muscular. Entonces, existe mientras los cuerpos interactúan, sí o sí, mientras los cuerpos estén interactuando, mientras estén teniendo esta interacción, ya sea teniendo un contacto directo o estando a distancia, mientras esa interacción se mantenga, va a existir lo que vendría siendo la relación fuerza y movimiento. Nada ni nadie tiene fuerza, la fuerza se ejerce, ya no se experimenta y siempre se aplica. Esto quiere decir que si un objeto se mantiene en reposo, no se le aplica ninguna fuerza sobre él, se va a mantener en reposo durante el tiempo. Una fuerza es una magnitud que puede tener diferentes valores, dirección y sentido. Esto quiere decir que si pensamos en valor, podemos decir cuál es la cantidad de fuerza. Si pensamos en dirección, podemos decir arriba, abajo, ¿cierto? Si pensamos en sentido, derecha o izquierda. Por ejemplo, por otro lado, un objeto puede estar experimentando varias fuerzas sobre sí mismo y pueden llegar a un punto en donde se van a anular entre sí y van a provocar que se mantenga el periodo de reposo. Cuando un objeto, por ejemplo, si nosotros tomamos una pelota y la colocamos sobre una mesa, van a existir muchas fuerzas que van a actuar sobre ella. Una va a ser sí o sí la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad va a estar empujando a que la pelota caiga, ¿cierto? Por otro lado, existe el peso propiamente tal de esta pelota. Por ejemplo, si la pelota pesa 1 kilo, va a existir una fuerza de 1 kilo también empujando hacia abajo, ¿ya? Ahora también, si existe viento, si existe algún flujo de viento, también puede ejercer algún movimiento sobre esta pelota. Sí,
todas estas fuerzas están actuando al mismo tiempo, se pueden anular y esta pelota puede mantenerse en reposo. Y lo último, la fuerza por lo general no está en las cosas, y cuando dice las cosas se refiere a no está presente en los objetos, ¿cómo se puede decir? Inertes, que no tienen vida, ¿ya? Ahora bien, los científicos para poder estudiar, ¿cierto? Para poder medir y entender un poquito cómo era la aplicación de las fuerzas, cómo era este fenómeno, este efecto físico, el Sistema Internacional de Unidades eh, va a medir la fuerza en newtons, ¿ya? Que se simboliza con una letra N en mayúscula. Y con la finalidad principalmente de poder sumar, por ejemplo, o poder restar. Esto quiere decir que entender cómo algunas fuerzas van a actuar sobre algunos objetos generando movimiento o cómo algunas fuerzas se van a anular para mantener el estado de reposo. Entonces, un newton se define como la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo de masa de 1 kilogramo, le va a comunicar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros vemos la imagen del lado derecho, podemos ver que estas personas están empujando esta caja, ¿cierto? Que intentan empujar esta caja, y esa fuerza está, ¿cómo se puede decir? Ejemplificada con unas flechitas de color rojo, que vendrían siendo los vectores. Un vector va a representar, ¿cómo se puede decir? La dirección de la fuerza. Es para entender en sí qué dirección está actuando la fuerza y le da la posibilidad de movimiento. Lo mismo con la imagen en donde la figurita está empujando o intenta empujar un vehículo y un camión. Entonces también, además de el símbolo que vendría siendo el newton, que vendría siendo la unidad de medida, tenemos que tener tres componentes sí o sí. Un valor que viene dado por un número y una unidad de medida. Por ejemplo, esa caja, los chicos la están empujando con una fuerza de 40 newtons. Esa es la fuerza que están aplicando para empujar la caja. También tenemos que tener una dirección, que vendría siendo la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, horizontal o vertical. En ese caso podríamos decir que están empujando la caja en una dirección horizontal. Y por último, debemos contar con un sentido, que básicamente es la orientación, hacia dónde se dirige la fuerza. Y en ese caso la caja la estarían empujando desde izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Ahora bien, nosotros podemos clasificar una fuerza dependiendo de la forma de actuar. Si es que entra en contacto directo, o sea, el objeto que actúa, o sea, que ejerce la fuerza con el objeto que la recibe, o si la fuerza actúa manteniéndose a distancia. Entonces existe esta clasificación denominada según punto de aplicación. En el punto A encontramos las fuerzas de contacto, que son aquellas que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe. Ejemplo, la futbolista, la pelota se encuentra en un punto, la futbolista le entrega, ¿cierto?, una fuerza pateándola, entrando en contacto directo con la pelota, y esta pelota recibe la fuerza y se mueve. El chico que va a hacer el lanzamiento de bala, lo mismo, está en contacto directo con la bala, su brazo superior, o sea, su miembro superior, su brazo, entrega la fuerza, ¿cierto?, a esta bala y le entrega el movimiento. Y en el punto B tenemos las fuerzas a distancias, o sea, el cuerpo u objeto que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en contacto directo o en contacto físicamente. El ejemplo más grande es la fuerza de gravedad, que en este caso estaría empujando la manzana en dirección vertical hacia abajo, pero sin entrar en contacto directo con esta fruta propiamente tal. Otro tipo de clasificación de una fuerza es según el tiempo de aplicación, ¿ya? O sea, según... Profe, disculpe, dígame, se le escucha cortado. dígame, Se le escucha cortado. ya.
Acá se escucha bien, ¿eh? Sí, es que quizás también la conexión no le favorece mucho para escuchar el audio. Ya, entonces, existen dos tipos de clasificación. Esta es la segunda, según el tiempo de aplicación. En primera instancia, en el punto A, las fuerzas impulsivas, que son principalmente cuando un objeto toca a otro por un periodo de tiempo muy breve y genera cambios de dirección. En este caso, el tenista, en donde esa pelota toca por un periodo de tiempo sumamente corto la raqueta, ¿cierto? Y ese periodo tan pequeño favorece de que esa pelota cambie de dirección y se mueva en otro sentido. Por otro lado, están las fuerzas, en este caso de larga duración, o sea, todo lo contrario, las que actúan durante un tiempo mucho mayor que el tiempo característico. O sea, siempre están relacionadas con cables, con cuerdas, con cadenas, elementos que por lo general siempre están sujetando a otros objetos por un periodo de tiempo sumamente largo. En este caso podemos tener como objeto este cable que está sujetando, ¿cierto? Esta cápsula del funicular, en donde deben mantener el peso de la cápsula y además esta cápsula va a estar en constante movimiento a lo largo de la cuerda. Por lo tanto, la fuerza se va a ir moviendo, si lo podemos decir así, y la duración o el tiempo por el que el cable tiene que pasar para mantener esa cápsula es un tiempo sumamente prolongado. Otro ejemplo podría ser el típico cable o cadena que sujeta un columpio o un candelabro, el cual sí o sí tiene que mantener ese peso por un periodo de tiempo muy, muy extenso. Asimismo, si usted va a observar un objeto determinado, puede entender que sobre ella actúan muchas fuerzas, ¿ya? Que pueden ser las fuerzas interiores del objeto y fuerzas exteriores que las va a propiciar el medio ambiente, ¿ya? Fuerzas exteriores, básicamente, las que actúan sobre un cuerpo, ¿cierto? Pero son ejercidas por otros. Fuerzas interiores, las que son parte del cuerpo y se ejercen por sí mismos. Por ejemplo, si pensamos en esa caja que está en ese camión, las fuerzas interiores, en este caso, vendría siendo el peso que tiene esa caja propiamente tal, ya que puede estar medidos en miligramos o en kilogramos, o en toneladas también podría ser. Ya podríamos decir que esa caja tiene un peso de 10 kilos, por ejemplo. Entonces, desde las fuerzas externas podemos considerar primero la fuerza de gravedad que va a estar empujando, ¿cierto? Esta caja hacia abajo. Tenemos la propia fuerza que genera el peso que acabamos de decir, un peso, ¿cierto?, que empuja hacia abajo. Podríamos decir que también sobre esa caja va a ejercerse fuerzas de fricción. ¿Por qué? Porque el camión va a estar en movimiento, ¿cierto? Y puede ser que este camión pase por un lomotoro, por ejemplo, y esta caja va a tender a desplazarse dentro de esta superficie del camión. Y se va a generar roce entre la parte inferior de la caja, ¿cierto? Y la superficie donde está apoyada. Ahora bien, si todas estas fuerzas, tanto internas como externas, se anulan, puede llegar un punto en que el camión se mantenga en movimiento, ¿cierto? Que siga una ruta determinada y esta caja se mantenga o logre mantenerse en reposo, en un estado inerte, o sea, sin movimiento, producto de que tiene la capacidad o se logran ciertos factores para anular todas las fuerzas. También existe una, ¿cómo se puede decir?, definición de algunos tipos de fuerza que son los más comunes, con los que estamos, ¿cómo se puede decir?, más relacionados en el día a día, en el desarrollo de nuestra vida. Y vamos a ver, aquí hay cuatro y en la siguiente diapositiva hay tres tipos más, ¿ya? Los vamos a definir cada uno y ustedes van a entender de que en el día a día sí estamos relacionados directamente con estos conceptos. El primero se denomina como una fuerza de tipo aplicada, que es básicamente aquella fuerza ejercida sobre un objeto sobre otro. Por ejemplo, esta mujer que intenta, ¿cierto?, empujar este vehículo porque se quedó en pana para poder generar el movimiento de este. En el lado derecho también tenemos
esta chica que está empujando también una caja y se presenta el tipo de fuerza roce o fricción, que es aquella que se opone al movimiento entre las superficies. ¿Por qué? Porque esta caja está apoyada sobre una superficie plana. Y dependiendo de la rugosidad, de las características de la superficie, va a haber mayor o menor roce o fricción. Por ejemplo, si tenemos una superficie de cerámica y esta chica intenta empujar la caja, es muy probable de que la caja se desplace con mayor facilidad, ya que el roce que va a haber entre esta cerámica y la caja puede que sea muy bajo, menor. Por otro lado, si esta caja está apoyada sobre una alfombra, por ejemplo, al momento de yo querer empujar esta caja, es muy probable de que me cueste mucho más, ya que el porcentaje de fricción o roce que exista entre la caja y esta alfombra sea mayor, ¿cierto? Y nos cueste más empujar la caja. Por otro lado, también tenemos la fuerza denominada de tipo normal, ¿ya? Que es aquella fuerza que ejerce un objeto que está en contacto con una superficie determinada, ¿ya? O sea, cuando yo tomo una pelota, un libro, un lápiz, cualquier objeto, mi teléfono celular, y lo dejo apoyado en una superficie plana, un objeto que esté en reposo, este objeto, por solamente tener un peso determinado, va a estar generando una fuerza en dirección perpendicular hacia abajo, hacia la superficie, solamente por el peso que tenga el objeto determinado. Cuarto tipo de fuerza, de tipo de empuje. Este empuje es la fuerza que impulsa a algún objeto hacia arriba por diferencias de presión, ¿ya? El empuje se ve relacionado cuando analizamos volúmenes de agua, ¿ya? O también volúmenes de ciertos gases que tienen la capacidad de generar empuje. En este caso, ¿cierto? La botellita está flotando en este volumen que vendría siendo agua, producto de que las moléculas de agua generan la fuerza o la presión necesaria para mantener este objeto a flote. Otro tipo de fuerza se denomina tipo de tensión, ¿ya? Que está relacionada con fuerzas de atracción ejercidas por objetos como cuerdas, lazos, cadenas, alambres, etcétera, ¿ya? En una dirección opuesta al objeto que genera la fuerza. O sea, podemos analizar el teleférico que vimos, la imagen del teleférico del funicular cordel que tiene que estar manteniendo, ¿cierto?, el peso de esta cápsula, el objeto que se aparece en la imagen de ahí de la niña que vendría siendo el columpio, ¿cierto?, el cual es una tablita que está sujeta en sus dos extremos por estas cuerdas que tienen que estar manteniendo el peso corporal de la niña y sumado tienen que estar manteniendo un movimiento, ¿cierto?, en diferentes ángulos. Estas dos, ¿cómo se puede decir? Cuerdas no pueden tener la capacidad de ejercer una fuerza de tensión, ya que mantienen este peso corporal producto de que la fuerza va como en dirección opuesta. La fuerza de gravedad también es una fuerza física que ejerce la masa del planeta sobre los objetos y que se hallan dentro del campo gravitatorio. Se dice que la Tierra, el planeta Tierra, tiene un campo gravitacional, la cual intenta empujar todos los objetos hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo. Y eso se denomina como fuerza de gravedad. Es la fuerza que nos mantiene como, si se puede decir así, con los pies en la Tierra. Y por último tenemos la fuerza de resistencia al aire o de resistencia propiamente tal, que es la fuerza que actúa sobre los objetos mientras viajan en el aire. Si lo pensamos aquí, el parapente está diseñado de una tela de cierto material y a su vez la unión entre lo que vendría siendo el paracaidista y el parapente, estos hilos o cuerdas, como usted lo quiera llamar, también tienen que tener un material determinado, específico, que tenga la capacidad de poder resistir a la fuerza del aire y no rajarse, no romperse, no cortarse. ¿Ya? La fuerza de resistencia al aire también está relacionada, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la fuerza eólica, en donde tenemos esta hélice la cual está girando y producto de que esta hélice genera una resistencia al paso del aire, se produce el movimiento. Entonces,
El movimiento se denomina a sí mismo como un fenómeno físico. Mediante un objeto se va a desplazar o va a obtener la capacidad de movimiento. Esto se debe al hecho de que sobre ellos se generó una fuerza. Entonces, en el objeto, o sea, en el ejemplo de la imagen, aparece esta chica, la cual mantiene los brazos extendidos, ¿cierto? Y tiene una pelota en sus manos. Podemos decir que en este momento esa pelota se encuentra en un estado de reposo, o sea, sin movimiento. Y al mismo tiempo, esta pelota, por solamente tener un peso determinado, se dice que guarda cierto porcentaje de energía potencial. Esto quiere decir de que el peso propiamente tal me da cierto grado de energía, porque si yo suelto la pelota voy a generar movimiento. Solamente por soltarla, su peso la va a empujar hacia abajo. En el segundo ejemplo sucede esto. La chica suelta la pelota y le entrega la capacidad de movimiento. Solamente por esta pelota tener un peso y por recibir la fuerza de gravedad o ¿cómo se puede decir? Recibir la interacción con la fuerza de gravedad, va a entrar en movimiento y la energía potencial que guardaba en primera instancia se transforma en la energía denominada como energía cinética. La energía cinética está relacionada con el peso que tiene un objeto, la masa y el movimiento. Entonces, esta pelota, al cambiar su estado de movimiento, al entrar en movimiento, empieza a caer y empieza a agarrar fuerza y es muy probable que cuando caiga a la superficie tenga un rebote, producto de que el piso va a recibir, ¿cierto?, la fuerza de acción y va a tener una fuerza de reacción. Entonces, el movimiento básicamente es el desplazamiento. Cuando nosotros vemos que un objeto se desplaza, que cambia una posición, ¿cierto? Que tiene un desplazamiento en una determinada dirección, hablamos de movimiento. Y esta tabla, este cuadrito, tiene una serie de conceptos que son súper importantes, ¿ya? Están básicamente todos relacionados entre sí, todos tienen una relación prácticamente sumamente estrecha. Y en la imagen del lado izquierdo, donde aparece el motociclista, podemos ver la relación propiamente tal, ¿ya? En primera instancia, sobre el cuadrito aparecen dos conceptos, uno denominado como posición, que va a ser el lugar que un cuerpo va a ocupar respecto a un punto de referencia. O sea, si nosotros pensamos en el motociclista, podemos ver de que en primera instancia parte en una posición que se denomina con la letra A y termina o piensa terminar en la posición número B, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo denominado como distancia, que va a ser una longitud que se va a recorrer y puede estar medida en metros, en kilómetros o en centímetros, ¿ya? O sea, este motociclista, para movilizarse desde el punto A al punto B, va a recorrer cierta distancia. Podemos decir que recorre 20 metros, por ejemplo. La fuerza va a ser la magnitud vectorial, ya lo dijimos, una magnitud que se va a representar con flechas. Por ejemplo, ahí en el cuadro está ese desplazamiento con una flecha y mide la razón del cambio de momento, o sea, la capacidad de modificar el movimiento y la forma de los materiales, medida en newtons, ¿ya? Cuando dice tiene la razón del cambio de momento. El momento se define al estado de reposo o no. Cuando un objeto eh, rompe el estado de reposo, a eso se le denomina momentum. Esa es la palabra como del científico, momentum, que vendría siendo el cambio de movimiento, o sea, el cambio de un estado de reposo al moverse. Y también puede ser acompañado por un cambio en la forma de los materiales. Por ejemplo, si pensamos en el desplazamiento de la motocicleta, las ruedas van a estar quietas en un momento, ¿cierto? El motor va a transmitir cierta fuerza gracias a la energía y estas ruedas se van a mover, pues van a empezar a girar. Se va a romper un cambio del momento, ¿cierto? Ya no van a estar en reposo, sino que van a estar en movimiento, van a estar girando y al mismo tiempo estas ruedas
cuando choquen, ¿cierto? Cuando caigan en un hoyo o pasen por un lomotoro, etcétera, se pueden ir deformando, pero al mismo tiempo van a generar el movimiento sin problema. Movimiento definido como un fenómeno físico mediante los objetos se van a desplazar. Y obviamente que este movimiento se produce porque se aplicó una fuerza sobre un objeto. La velocidad se va a definir como una magnitud física que también es medida con una flechita y que está relacionada con el cambio de posición en relación al tiempo. O sea, cuánto me demoro en realizar este cambio de posición. Podríamos decir, por ejemplo, que este motociclista, para llegar desde el punto A al punto B, se demoró 10 minutos. Se demoró 10 minutos en recorrer 20 metros. Por otro lado, la trayectoria va a ser una línea generada por el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en movimiento. O sea, dependiendo de la trayectoria que yo realice para realizarme el desplazamiento desde un punto a otra, eh, va a generarse como un desplazamiento imaginario. ¿Ya? Por ejemplo, en la imagen aparecen tres trayectorias diferentes, una en color rojo, otra en color celeste y la última en color amarillo. Podemos ver que en la primera trayectoria el motociclista para llegar desde el punto A al punto B prácticamente se fue hacia arriba, ¿cierto? Y después descendió. Por otro lado, en la trayectoria número 2 el motociclista dio mucho más curvas y quizás podríamos decir que se demoró más en llegar hasta el mismo punto, al punto B. Y por último, en la trayectoria número 3 este motociclista se direccionó en una trayectoria más lineal, ¿cierto? Llegó hasta un punto y luego cambio de dirección. Tres trayectorias totalmente diferentes que cumplen el mismo desplazamiento, ¿ya? Por otro lado, tenemos la fuerza de roce. Fuerza de fricción, ¿cierto? Que ya hablamos, que existe entre dos superficies ásperas que están en contacto y que se van a oponer al desplazamiento. Si pensamos en este motociclista, las ruedas, al entrar en contacto con el suelo, van a generar cierto grado de roce, ¿cierto? Y cuando esta rueda esté girando, va a estar en contacto directo con la superficie del piso, o sea, sí, pues, la superficie que venía siendo el piso, manteniendo cierto porcentaje de roce, el cual es relativamente poco, producto de que ¿cómo se puede decir? La rueda, al tener esa forma, siempre va cambiando el punto de contacto con el piso. Entonces se mantiene un periodo de contacto muy, muy corto en el tiempo, ya que va cambiando constantemente y eso hace que el roce se mantenga muy bajo. Por eso las motocicletas pueden ser más rápidas o incluso mucho más inestables que un vehículo. Tenemos también el desplazamiento, que va a ser el vector, o sea, la flecha, que va a definir la posición desde un punto, ¿cierto? Particular, o en relación a un punto de referencia o posición final. En este caso, el desplazamiento vendría siendo desde el punto A al punto B, o viceversa, desde el punto B al punto A. Y por último tenemos el concepto de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos que tienen para poder realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Entonces, nosotros dijimos de que una fuerza sí o sí se hace, ¿cómo se puede decir?, presente cuando hay una relación entre dos objetos. Cuando un objeto entra en relación directa con otro y le entrega una fuerza, lo cual permite un movimiento. O sea que un objeto inerte no puede generar fuerza por sí solo o no puede hacer que sobre sí mismo ejerzan fuerzas imaginarias. Pero existe la capacidad de que un objeto inerte tenga la energía suficiente para poder generar movimiento o poder generar una fuerza. Por ejemplo, una motocicleta. Una motocicleta es un objeto completamente inerte que no tiene vida, ¿cierto? Que no tiene pensamiento propio, pero el cual tiene la capacidad de generar cierta energía que le da la capacidad de desplazarse, de moverse, siendo un objeto inerte, el cual no tiene vida. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre el concepto de energía, vamos a conocer los diferentes tipos de energía que nosotros tenemos a la mano o que nosotros conocemos,
vamos a entender un poquito algunas características de ellos y vamos a hablar principalmente sobre la energía eléctrica. Vamos a hablar sobre la energía eléctrica, la importancia que tiene la energía eléctrica para, ¿cómo se puede decir?, para la sociedad, para el desarrollo humano, para el desarrollo de la industria, la tecnología, etcétera. ¿Ya? La energía, ¿cómo se puede decir?, es la capacidad de poder generar movimiento propiamente tal. ¿Ya? Por último, ¿cómo se puede decir? En resumen, básicamente, entender de que una fuerza, sí o sí, es una acción que actúa sobre algún objeto determinado, ¿ya? Esta fuerza puede actuar sobre un objeto estando en contacto directo o no estando en contacto directo con la fuerza, ¿ya? Puede actuar muy rápidamente en un periodo de tiempo muy corto o puede estar actuando en un periodo de lapsus de tiempo largo, ¿ya? Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, provoca un efecto, y este efecto se va a denominar movimiento, ¿ya? Movimiento básicamente es el generar un desplazamiento. Cuando un objeto se desplaza, cuando cambia de un estado de reposo al movimiento, se genera este fenómeno físico. Cuando una fuerza se aplica a algún objeto, pueden hacerse presentes dos efectos. Primero, sí o sí, la modificación del estado de movimiento, o sea, romper el estado de reposo para generar movimiento. Y en ese caso, si analizamos el ejemplo de la futbolista pateando la pelota, podemos entender de que si la chica patea con la suficiente fuerza, puede lograr de que mientras la pelota vaya teniendo su desplazamiento, ¿cierto? Vaya generando ciertos o presentando ciertos cambios en su aspecto conformacional, los cuales son pasajeros y que finalizan una vez que el estado de reposo vuelve a hacerse presente. Sí o sí tiene que haber una interacción, sí o sí tienen que estar en contacto, sí o sí una persona le va a entregar, ¿cierto?, la fuerza a un objeto por una interacción. Sí o sí tienen que haber dos cuerpos, sí o sí tiene que estar la interacción presente, ya sea por contacto directo o a distancia. Ya podemos ver esas dos diferencias, que sí o sí una fuerza puede estar presente, pero la interacción entre los dos participantes sí o sí debe existir, ¿ya? Y cada vez que nosotros vamos a analizar una fuerza o la aplicación de una fuerza determinada, tenemos que tener en consideración la dirección que va a estar representada con las flechas. Siempre que usted vea un análisis, por ejemplo, que le representen un ejemplo de alguien que está empujando a alguien, que está jalando algo o que está empujando algo, siempre va a ir acompañado de flechas para ejemplificar de mejor forma en qué dirección se está generando la determinada fuerza a estudiar. Características, la relación debe existir sí o sí, muchas fuerzas pueden interactuar en un cuerpo inanimado no puede generar fuerza hacia su propio cuerpo, ¿cierto? Debemos contar con un valor, con una dirección y con un sentido para poder entenderlo. Entendimos de que cuando ¿cómo se puede decir? Un objeto logra anular todas las fuerzas que ejercen sobre él, puede lograr el reposo. Y obviamente el último, las cosas, los objetos inanimados no pueden generar fuerza. La única diferencia está o se hace presente cuando este objeto inanimado tiene la capacidad o ¿cómo se puede decir? La característica de poder generar o producir energía. Por ejemplo, un motor, un ventilador, ya que el motor tiene la capacidad de generar energía o de poder aprovechar la energía eléctrica para poder generar el movimiento de esta hélice. Pero sí o sí, este objeto va a ser un objeto no vivo, ¿cierto? Inerte completamente tal, que si yo lo desenchufo, se va a desaparecer, ¿cierto? La relación. Para la medida o el estudio de la fuerza se utilizan vectores, que serían las flechitas. Estos vectores siempre van a tener un valor que vendría siendo la cantidad de fuerza, una dirección que puede ser horizontal o vertical, un sentido
derecha, izquierda, arriba, abajo. Y cuando queramos como entender la unidad de medida de la fuerza, la unidad de medida es el newtons, que se simboliza con una N, y que se define como la fuerza que se le aplica a un cuerpo que tiene 1 kilo y se le comunica una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Existen dos tipos de clasificación de la fuerza, según el punto de clasificación de aplicación y según el tiempo. Según el punto, dos muy diferentes, en contacto directo, ¿cierto? En relación directa, y por otro lado, en contacto, ¿cómo se puede decir? Sin un contacto directamente, o sea, a distancia. Y según el tiempo de aplicación, también las dos muy diferentes. Por un lado, fuerzas muy pequeñas en un periodo de tiempo muy cortos. Por otro lado, todo lo contrario, fuerzas que actúan por un periodo de tiempo sumamente largo. Entendemos de que a un objeto pueden actuar fuerzas exteriores y fuerzas interiores. Si nosotros usamos otro ejemplo y nosotros pensamos en nosotros mismos, cuando por ejemplo nosotros nos mantenemos de pie, dentro de mi cuerpo van a existir fuerzas interiores que van a ser de la mano con mi esqueleto, con mi sistema nervioso, ya que mi cerebelo tiene que ser capaz de mantener mi postura, mi sistema nervioso también tiene que mantener mis reflejos, ¿cierto? Para que yo no me caiga, para que yo me mantenga erguido, erecto y pueda mantenerme de pie, caminando, etcétera. Y al mismo tiempo van a estar actuando sobre mis fuerzas externas. La gravedad, mi propio peso corporal me va a estar empujando hacia el piso, ¿cierto? Puede que haya mucho viento y el viento me empuje, o puede que yo vaya caminando y se abra un grifo y el agua me empuje, ¿cierto? Y me bote. Ejemplo, a vivir por haber. Para su análisis quizás más concreto, existen diferentes tipos. Fuerza aplicada, la que yo aplico directamente a un objeto. La fuerza normal, propiamente relacionada con el peso de los objetos. La fuerza de roce, superficies entran en contacto directo y evitan el movimiento. El empuje, relacionado con el agua o con los gases, ¿ya? La tensión, que va de la mano con las cuerdas, con los lazos, las cadenas, los alambres, etc. La fuerza de gravedad, ¿cierto? Que era una fuerza que actúa, ¿cierto? A distancia, y la fuerza de resistencia que va relacionada con la fuerza del aire directamente. Y por otro lado, movimiento, un fenómeno físico que va relacionado con el desplazamiento. Si una pelota o un objeto determinado se mantiene quieto, se mantiene en reposo, el movimiento no se hace presente y no existe. Para que ese objeto cambie su estado de reposo, se le debe aplicar una fuerza para que éste cambie su posición, tenga algún desplazamiento, ¿cierto?, en alguna dirección determinada y se haga presente este fenómeno físico que se denomina movimiento. Sí o sí, para que haya movimiento, se debe haber aplicado una fuerza. Lo vimos en la pelotita. La chica tiene la pelota sostenida, pero la pelota está quieta. Pero ella genera quizás la fuerza de soltarlo para que actúe la gravedad sobre ella y esta pelota se mueve. Estos conceptos sumamente importantes en su manual de estudio igual, hay varios cuadritos relacionados con estas definiciones, definiciones que son súper precisas, que están todas relacionadas unas con la otra y que pudimos ver que en ese simple ejemplo del desplazamiento del motociclista desde el punto A al punto B, podemos entender de que quizás todos esos conceptos se hicieron presentes en ese ejemplo puntual. ¿Ya? La próxima clase, como les dije, vamos a hablar sobre la energía eléctrica, vamos a hablar sobre todos los tipos de energía, qué es una energía, algunas características, y nos vamos a hacer una pequeña detención en lo que vendría siendo un circuito eléctrico básico, ya que está presente quizás en todos nuestros elementos electrónicos que nosotros podamos tener en nuestra casa, a nuestra mano, y que es importante que tengan consideración de sus componentes o ¿cómo se puede decir? Sus principios, ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar lista, voy a dejar de compartir la pantalla para que me puedan ver. Voy a compartir lista y así
corroboramos una vez terminada la clase, la lista con los que escribieron en el chat, ¿ya? Entonces los voy a ir nombrando a en voz alta y aquel que me escucha me contesta, por favor, para no tenerlo que dejar. Profe, ¿me escucha? Sí, todo claro, caballero. Mire, yo me tengo que retirar porque tengo hora con el médico a las 12. Ya, ¿cuál es su nombre, estimado? Cristian Soto. Don Cristian Soto, ya para dejarlo presente. No se preocupe, don Cristian, que le vaya bien. No voy a poder estar en la clase desde la 11 hasta las 12. Ya, señorito, ahí yo lo excuso con la profesora. Ya, ok, gracias. Ya, no se Gracias, preocupe, profe. gracias a usted. Ya, entonces voy a partir la lista con don Luis Acevedo. Presente, señor. Muchas gracias. Don Marcelo Andrade. Presente. Gracias. Don Pablo Arancibia. Gracias. Don Juan Araya. Presente. Muchas gracias. Don Alex Baeza. Don Alex Baeza, ahí lo vi conectado, sí. Don Daniel Cáceres. Daniel Cáceres. Cáceres. La señorita Laura Cámara. Muchas gracias, señorita Laura. Don Enrique Cañete. Enrique Cañete, presente. Muchas gracias. Don Alex Carvajal. Presente. Muchas gracias. Don Ezequiel Castillo. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Víctor Castillo. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Francisco Catril. Muchas gracias. La señorita Marjorie Gavieres. Ahí la vi conectada. La señorita Marjorie. Presente, profe. Muchas gracias. Don Cristian Celis. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Miguel Cofré. Muchas gracias. Don Moisés Collao. Moisés Presente, Collao. profesor. Muchas gracias. Don Juan Presente. Coloma. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Eduardo Cortés. Eduardo Cortés. Juan Eduardo Cortés. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Nelson Cortés. Presente. Muchas gracias. Don Jaime Delgado. Jaime Delgado. Don Ronaldo Donoso. A don Ronaldo lo vi conectado recién. Yes. Don Luis Flores. Luis Flores. Don Juan García. Presente, profesor. Muchas gracias. Don Rodrigo Godoy. Presente, profesor. Muchas gracias. Don José González. José González. Don Brandon Hidalgo. Brandon Hidalgo. Don Fabián Jiménez. Fabián Jiménez. Seguimos con Misael Jorquera. Misael Jorquera, sí, don Misael está conectado. Muchas Presente. gracias. Muchas gracias.
Don José Luis Lagos. José Luis Lagos. Rafael López. Don Rafael López. Juan Manuel Marchant. Acá, Juan. profe, buen día. Muchas gracias, don Juan. La señorita Ivonne Marinovich. Buenos días, profesor. Muchas gracias, señorita Ivonne. Comunico Dígame. que a las 11:30 me tengo que retirar porque tengo que entrar a terapia con el kinesiólogo. Perfecto, señorita. Dejamos notada. Gracias, gracias. De nada. Don Roberto. Roberto Presente. Medel. Muchas Presente, gracias, profe. don Roberto. La señorita Patricia Menares. Patricia Menares. Don Francisco Montoya. Presente, profe. Muchas gracias, Francisco. Juan Obregón. Presente. Perfecto. Don Luis Morales. Presente. Muchas gracias. Don Jaime Moya. Sí, profe. Muchas gracias. Don Ariel Ortiz. Don Ariel está Presente, ausado. profe. Muchas gracias, don Ariel. Don Juan Carlos Riquelme. Juan Carlos Riquelme. Oscar Riquelme. Yo tengo varios Riquelme. Tengo a Maximiliano Riquelme también. Presente, Maximiliano. Muchas gracias. Don Osvaldo Riquelme. Buenos días, presente, profesor. Muchas gracias. La señorita Francisca Rodríguez. Francisca Rodríguez. Don Eduardo Rojas. Andrés Romero. Presente, profe. Muchas gracias. Me salté a don Pedro Rojas. Presente. Muchas gracias. Don Manuel Silva. Manuel Silva. Muchas gracias, Manuel. Don Cristian Soto. Don Cristian Soto. Don Ricardo Suárez. Buen día, gracias. Buen día. Muchas gracias. Don Jonathan Tapia. Jonathan Tapia. Tapia. Don Eduardo Valdés. Presente, Eduardo, profesor. Presente. Muchas gracias, don Eduardo. Juan Carlos Zamorano. Presente, Don Juan profesor. Carlos, también lo vi. Muchas gracias. Y por último, don Juan Alberto Zúñiga. Presente, profesor. Muchísimas gracias. Con usted finalizamos la lista del día de hoy. Ya, estimados, muchas gracias por la participación el día de hoy. Que tengan una buena jornada, una buena semanita. Y ya terminamos esta clase del día de hoy. La próxima semana veremos conceptos de energía. ¿Ya? Los dejo con la profe de su siguiente clase. Así que me despido. Que tengan una muy buena tarde y que tengan un buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Igualmente, profesor. Igualmente, Que descanse. profesor. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Buen descanso, profe.